Hola, bienvenidos al canal de Asesorías de Prexon. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química, en donde estamos trabajando con la etapa número 4 en la parte del resumen. Nos vamos a ubicar en la página 183 para resolver el ejercicio 5. Este ejercicio nos dice: un globo de 8 litros contiene un gas helio a una presión de 655 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la nueva presión del gas helio si la temperatura permanece constante en cada uno de los siguientes volúmenes? Y nos indican diferentes volúmenes. Entonces siempre hay que analizar cuál de las leyes es la que vamos a utilizar. La temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante, quiere decir que lo que va a cambiar es el volumen y la presión. Nos dice aquí cuál es la nueva presión. Nos están pidiendo la presión número 2. Cuando los volúmenes van a cambiar en diferentes cifras. Por eso nos vienen aquí diferentes incisos. Cuando tenemos temperatura constante, cambia volumen y cambia presión, entonces vamos a aplicar la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué datos vamos a tener aquí siempre constantes? Tenemos como constantes que el volumen 1 siempre va a ser 8 litros. La presión 1 es de 655 milímetros de mercurio. También podemos manejar la presión en estas unidades, milímetros de mercurio. Nos preguntan por la presión 2. La presión 2 es nuestra incógnita en cada uno de los incisos que vamos a resolver. ¿Cuál es la presión 2? Por lo tanto, de esta fórmula de la ley de Boyle hay que despejar la presión 2. ¿Cómo nos va a quedar la fórmula que vamos a estar aplicando en cada uno de los incisos? Presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 entre el volumen 2. Este volumen que está aquí multiplicando lo vamos a pasar hacia el otro lado. Y al pasarlo hacia el otro lado lo vamos a pasar dividiendo. Es por eso que nos queda esta fórmula. Esta que tenemos aquí es la fórmula que vamos a estar utilizando en cada uno de los incisos. El inciso número A me dice que el volumen 2 va a cambiar a 15 litros. Entonces este va a ser mi volumen 2. Mi volumen 2 está cambiando a 15 litros. Entonces vamos a aplicar lo que viene siendo nuestra formulita. ¿Cuál va a ser entonces la presión 2? La presión 2 va a ser igual a la presión 1, 655 milímetros de mercurio, que multiplica al volumen 1, que siempre van a ser 8 litros. Todo esto dividido entre el volumen número 2, que son 15 litros. Hacemos la multiplicación, 655 por 8, y lo vamos a dividir entre 15. Y vamos a obtener como resultado 349 milímetros de mercurio. Ese es el resultado cuando el volumen 2 es 15 litros. Litros se me van con litros y por eso las unidades me quedan en milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que está sucediendo en el inciso A? En el inciso A, el volumen 2 está aumentando de tener un volumen de 8 litros que pasó a un volumen 2 de 15 litros. De 8 a 15, el volumen está aumentando. Si el volumen aumenta, ley de Boyle, ¿qué es lo que nos dice? Que presión y volumen son inversamente proporcionales, son inversos. Por lo tanto, si en el inciso A el volumen aumenta, la presión, el resultado que nos debe de dar, debe ser menor a la presión 1. Si el volumen va a aumentar, la presión entonces va a disminuir. Y si lo vemos aquí, era 655 y ahora tenemos
4.349. La presión disminuyó. Estamos aplicando correctamente la ley de Boyle. El inciso B nos dice que ahora el volumen va a ser de 2.5 litros. El volumen 2 es 2.5 litros. Entonces aquí la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que sigue siendo 655 milímetros de mercurio, por el volumen 1, que siguen siendo 8 litros, entre ahora 2.5 litros. Hacemos la multiplicación, 655 multiplicamos por 8 y lo dividimos entre 2.5 y vamos a obtener 2096 milímetros de mercurio. Ahora que estamos observando que la presión de tener 600 aumentó hasta 2000, la presión aumenta. Y si la presión aumenta, ¿por qué está aumentando? Porque entonces el volumen, como vemos aquí, efectivamente está disminuyendo. En el inciso C tenemos ahora un volumen 2 de 1200 mililitros. No lo podemos utilizar en mililitros porque en las leyes de los gases el volumen debe estar en litros. Convertimos a litros dividiéndolo entre 1000 y vamos a obtener 1.2 litros. Y ahora sí aplicamos nuestra formulita de la presión 2. 655 milímetros de mercurio, que sigue siendo la presión número 1, multiplica a 8 litros, que sigue siendo la presión número 2, dividido entre el volumen 2, que ahora es de 1.2 litros. ¿Qué esperamos que vaya a suceder con la presión? Si igualmente en el inciso B el volumen está disminuyendo desde 8 hasta 1, el volumen disminuye, entonces la presión debe de aumentar. La presión debe ser mayor a 655. Y si en el volumen 2 era de 2000, pues entonces la presión 2 debe ser aún mayor que en el inciso B, porque el volumen todavía disminuye más. Hacemos el cálculo, 655 por 8 y lo dividimos entre 1.2 y vamos a obtener 4.366 milímetros de mercurio. Como vemos, sí, está aumentando la presión e incluso aumenta aún más que el inciso B. Ahora vemos que en el inciso D el volumen 2 cambia a 130 mililitros. Ahora en el inciso D el volumen son 130 mililitros. No lo podemos utilizar en mililitros, hay que cambiarlo a litros, ¿sí? Dividimos 130 entre 1000 y vamos a obtener 0.3 litros. Aplicamos la formulita de la presión 2, presión 1 sigue siendo 655, volumen 1 sigue siendo 8 litros, entre el volumen 2, que ahora son 0.13 litros. Igualmente, ¿qué es lo que vamos a esperar? El volumen de 8 hasta 0.3 está disminuyendo y por lo tanto la presión tiene que aumentar. Y tiene que aumentar todavía más que el inciso B, que el inciso C, porque el volumen está disminuyendo hasta 0.3. Hacemos el cálculo, 655 por 8 entre 0.13 y vamos a obtener 40.307 milímetros de mercurio. Como vemos, sí, la presión aumentó, incluso aumenta aún más que en el inciso B y que en el inciso C. Estamos aplicando correctamente la ley de Boyle. En este ejercicio era despejar presión 2 y en cada uno de los ejercicios vimos que se cumple la ley de los inversos. Si la presión aumenta, entonces el volumen disminuye. En este caso estábamos trabajando con los volúmenes. Si el volumen disminuía, entonces la presión iba a aumentar, o como en el inciso A, si el volumen aumentaba, entonces la presión iba a disminuir. Con eso terminamos el ejercicio número 5 y con eso terminamos también la sesión.
Si te gustó este video y te ayudó a repasar y a estudiar, regálanos un like, comparte y suscríbete al canal para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.